Buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de El Inglés, los cómo y por qué es la serie en la cual aprendemos cómo funciona cada segmento del idioma inglés. Y esta vez estamos estrenando nuevos gráficos por cortesía de Kenny's Gaming Assets. Entonces, espero que les guste el nuevo look. Hoy vamos a hablar sobre los verbos modales. Ya hemos hablado bastante sobre los verbos léxicos, es decir, los que indican una acción o un estado. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de verbos diferente. Los verbos modales tienen como función modificar a otro verbo. Indican el modo, como dice el nombre, en que se realiza una acción. Es decir, nos dicen cuál es la potencialidad, cuál es la posibilidad, la habilidad, la obligación, el permiso. Estos verbos necesariamente existen para modificar a otro verbo, sea un verbo explícito en la oración o uno implícito, pero que ya el oyente entiende que de eso se trata. Y los verbos modales comparten la particularidad del verbo to be de que son su propio auxiliar. No vamos a utilizar el do, ni el did, ni el have, ni ninguno de esos para modificar los verbos modales. Verán por aquí uno que otro verbo que quizá ya reconozcan, pero no funciona exactamente igual siempre. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los verbos modales en inglés son can, could, may, might, shall, should, will, would, must, y dos pequeñas variaciones que existen que son be able to y have to, que no son en sí mismos verbos modales, pero que trabajan en conjunto con ellos para expresar el mismo significado. Llegaremos a eso en su momento. La estructura con la que utilizamos los verbos modales es muy sencilla. Vamos a utilizarlos antes del verbo principal de la oración. Tenemos esta oración de ejemplo. Simon can play the guitar very well. Entonces nuestro sujeto, como siempre, Simon, nuestro verbo principal play, nuestro complemento the guitar very well, y antes del verbo principal vamos a meter el verbo modal que lo va a modificar, can, y esto se traduciría como Simon puede tocar la guitarra muy bien. Una cosa particular de los verbos modales es que no se conjugan tal cual. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos el verbo can aquí, diríamos Simon plays. Agregamos una S al final para indicar que nuestro sujeto, Simon, es tercera persona singular. Pero, como el verbo modal está en medio, el verbo modal no se modifica y, como está modificando el verbo principal tampoco se modifica. Por lo que ya habíamos dicho que los verbos con auxiliar no se modifican, sino que se modifica el auxiliar. El verbo modal está funcionando más o menos así, no exactamente, pero esa es la misma idea. Ahora, si queremos convertir esto en una oración negativa o en una pregunta, estas son las reglas. Está súper sencillo. Vamos a utilizarlo, como ya habíamos dicho, de la misma forma que utilizamos un verbo auxiliar. Es decir, para hacer una oración negativa, vamos a agregar el not al final del verbo modal, que lo podemos abreviar como en este ejemplo. Podremos decir Simon cannot o Simon can't play the guitar very well. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Y cuando lo vemos como una pregunta, al igual que si fuera un verbo auxiliar, vamos a iniciar con nuestro verbo modal. Verbo modal, luego el sujeto, luego el verbo principal y luego el complemento. Can Simon play the guitar very well? ¿Puede Simon tocar la guitarra muy bien? Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos verbos uno por uno para ir viendo más o menos cómo funcionan y qué significan. Aquí es donde entran nuestros nuevos hermosos gráficos. Vamos a iniciar con el verbo modal can. Este verbo generalmente lo vamos a traducir al español como poder. Como podemos ver en este gráfico, es el verbo más frecuente de todos. De todos los verbos modales es el que más seguido vamos a ver, porque es uno de los más versátiles. Entonces tenemos aquí unos ejemplos de cuáles son sus posibles usos y la frecuencia con la que se utilizan de esa forma el verbo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el verbo can puede indicar primero que nada su función principal, habilidad.
puede indicar que uno puede hacer algo, que tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Como en esta oración, I can read really fast. Yo puedo leer muy rápido o bastante rápido. En este caso, cuando estamos diciendo puedo leer, can read, nos está hablando de la habilidad que yo tengo. He practicado mucho tiempo, entonces tengo la capacidad de leer bastante rápido. Y el uso de habilidad es el más frecuente de este verbo. Es bastante común y lo van a encontrar muy seguido en sus carreras como angloparlantes. Su segundo uso, que no es tan común pero sigue siendo bastante común, es el de posibilidad. El verbo can también nos puede indicar que es posible que algo pase. Por ejemplo, you can win the contest. Tú puedes ganar el concurso. Ahora, en este caso ya no estamos hablando de habilidad, ya no estamos diciendo tú tienes la capacidad de ganar el concurso, sino que estamos hablando de la oportunidad que uno tiene. Tú puedes ganar el concurso, es decir, no es imposible que pase. Si te inscribiste y cumples los requisitos, existe la posibilidad de que ganes el concurso. Esta definición no es tan común como la de habilidad, pero sigue siendo bastante común. En negativo, la definición puede cambiar un poquito más. Puede indicar inhabilidad, que es lo opuesto de habilidad. Entonces, esa se mantiene estable. El verbo can't o cannot puede indicar que alguien es incapaz de hacer algo. Por ejemplo, en la oración I can't speak Vietnamese. Yo no puedo hablar vietnamita. Jamás he estudiado el idioma, no conozco a nadie que lo hable, entonces no tengo esa habilidad. No soy capaz de ello. ¿Debería aprender vietnamita? Sería cool. Su otro uso, que es menos común, bastante menos común, pero que aún puede pasar, es objeción. Es decir, para decirle a alguien que no debe hacer algo, para decirle eso no es correcto, sería inmoral que lo hagas, o sería inapropiado, o nos meterías en un gran problema. Por ejemplo, en la oración, you can't hurt that kid. No puedes lastimar a ese niño. Ahora, aquí esta oración es una protesta, no está diciendo eres incapaz de hacerlo, está diciendo no deberías hacerlo porque estaría mal. Eso es a lo que se refiere con objeción. Este uso de nuevo no es tan común, pero es posible que uno se lo encuentre. El verbo can no lo vamos a conjugar para pasado o futuro, de hecho ninguno de estos. Hay versiones alternas para pasado con algunos de ellos, y para futuro realmente no es muy común usarlos por el tipo de uso que se le da a estos verbos. Pero en el caso de este, cuando vamos a utilizarlo en futuro, cuando queremos hablar de que alguien podrá hacer algo, vamos a decir will be able to. Si yo estoy diciendo esta oración I can read really fast en futuro, no puedo decir will can como lo diría si fuera un verbo normal. Como es un verbo modal, en lugar de can voy a decir I will be able to read really fast o I'll be able to read really fast. Podemos contraer el will. En este caso está cubriendo más o menos la misma función, no es exactamente igual, pero se entiende de la misma forma. Ahora aquí tenemos una pequeña nota, y es que cuando vamos a utilizar el verbo en negativo sin contraer, vamos a decir cannot. Va junto como una sola palabra, porque si lo separamos y decimos can not, estamos diciendo lo opuesto. Si yo digo I cannot read really fast, se entiende como yo no puedo leer muy rápido. Pero si yo lo separo en dos palabras y lo pronuncio I can not read really fast, poniendo el énfasis en el not, estamos diciendo yo puedo no leer muy rápido. Es decir, tengo la capacidad, si quiero, de leer más lento. Entonces aquí los dos significados cambian. Por lo tanto, vamos a asegurarnos que si lo vamos a hacer de forma formal, si no lo vamos a contraer, tiene que ser una sola palabra, no dos. Seguidamente tenemos el verbo modal could, que puede funcionar primero que nada como el pasado del verbo can. Por lo tanto es bastante común, no tanto como el verbo can, pero bastante. Y en esa forma lo vamos a utilizar para hablar de una habilidad en pasado, algo que podías hacer. Por ejemplo, he could run like no one else. Él podía correr como nadie más.
Este es su uso más común de todos. Ya estamos hablando de una habilidad que alguien tenía en el pasado. Para el segundo uso va a cambiar un poquito la traducción, pero básicamente está cumpliendo una función completamente distinta. Lo podemos utilizar para hacer una sugerencia. Podemos decir, por ejemplo, you could study more. Y aquí ya no estamos hablando necesariamente de pasado, sino podemos usarlo para decir, tú podrías estudiar más. Podrías, es decir, tienes la habilidad, eso es algo que está en tus capacidades, pero que no estás haciendo en este momento. Y lo utilizamos para indicarle a alguien de forma cortés qué puede hacer para lograr algo, o qué estaría bien que hiciera. Ahora, cuando está negativo puede indicar inhabilidad en pasado, es decir, lo opuesto a la anterior. Podemos usarlo para hablar de algo que no pudo haber pasado, que alguien no tenía la capacidad de hacer. Por ejemplo, we couldn't win the fight. No pudimos o no podíamos ganar la pelea. Es decir, éramos incapaces de hacerlo. Y finalmente, como pregunta, podemos utilizarlo para indicar una petición. Could you pass me the salt? ¿Podrías pasarme la sal? Ahí ya estamos utilizándolo para pedirle a alguien de forma más o menos cortés que nos haga un favor. Seguidamente tenemos el verbo may, que en su forma negativa puede ser may not. Este no se contrae, no puedes decir mayn't. Este en su forma negativa siempre se mantiene igual porque es un verbo muy formal. No lo vamos a utilizar en la vida diaria, pero es muy común que lo escuchemos en ciertos contextos. Por lo tanto, su frecuencia es baja, pero su importancia es alta. Puede indicarnos, en primer lugar, una opción permitida. Esto es algo que le decimos a alguien cuando le estamos dando instrucciones sobre lo que tiene que hacer y le vamos a decir, pues, puedes hacer tal y tal cosa como parte de tu proceso. Generalmente lo vamos a escuchar en ese contexto, en el contexto de instrucciones formales dadas desde una autoridad. Por ejemplo, you may play after you finish. Tú puedes jugar o tú tienes permitido jugar después que termines. Entonces esto lo vamos a ver, por ejemplo, en contextos académicos, algo escolar o en alguna actividad formal o en el contexto empresarial en el cual no se habla uno de forma tan informal con el jefe. Y su opuesto sería agregarle el not. You may not answer before turn. Tú no puedes responder o no tienes permitido responder antes de tu turno. Ahora, en este caso no te está diciendo no tienes la capacidad. El may not te indica no lo tienes permitido. Finalmente, cuando lo usamos como pregunta, indica que estamos pidiendo permiso de hacer algo. Por ejemplo, may I use the restroom? ¿Puedo usar el baño? En este caso es una forma súper formal de decirlo. Esto era común en las escuelas hace años, cuando el sistema todavía era bastante autoritativo y toda la cosa, pero hoy en día es muy raro que lo vayan a escuchar. Generalmente va a ser en algún contexto de trabajo súper formal, de esas empresas que siguen con políticas de mediados del siglo XX, donde hay una jerarquía extrema en la cual uno no puede mirar al jefe a los ojos y eso. Más o menos en ese contexto. Entonces no es muy común que lo vayan a ver, pero aún así es importante que lo sepan, porque si llega la situación en que lo necesiten y usan el can, por ejemplo, puede sonar algo grosero. El siguiente verbo modal es might. Ahora, el verbo might igualmente no se contrae. En este caso no es tanto por la formalidad, sino simplemente porque decir mightn't pues suena rarito, entonces no es muy común. Y el verbo might es uno que vamos a utilizar para hablar exclusivamente de la probabilidad o improbabilidad en negativo de que algo suceda. Entonces, cuando es positivo podríamos utilizarlo para decir she might enjoy the movie. Ella podría disfrutar la película. En este caso, este podría no se refiere a su capacidad, cualquiera puede disfrutar una película, sino a qué tan probable sea que le gusta. Por ejemplo, si a ella solo le gustan las películas de terror y la llevamos a ver una película de suspenso sobre un asesino serial o algo así. En este caso nos está indicando una probabilidad de la que no estamos
tan seguros, pero que tenemos alguna confianza, ¿no? Podría ser que le guste. No es 100% seguro, pero pues es parecido a lo que le gusta, entonces a lo mejor sí le entretiene la película. Y en negativo es lo contrario, lo utilizamos para hablar de una improbabilidad y de la poca confianza que le tenemos. Podemos decir algo como they might not survive. Ellos podrían no sobrevivir. En este caso ya está indicando una cierta preocupación, algo de que existe la posibilidad, no es imposible, que no sobrevivan. Y de nuevo, aquí está hablando de una probabilidad baja, pero aún así una que es lo suficientemente alta como para considerarla. Luego tenemos el verbo shall, que este es el menos común de todos. No lo vamos a encontrar frecuentemente, generalmente solo lo van a encontrar en cosas hiperformales y viejas, de principios del siglo XX para atrás. Entonces, este verbo lo vamos a utilizar para hablar sobre una prohibición severa. Y los fans del Señor de los Anillos seguro reconocerán este ejemplo. You shall not pass. Tú no vas a pasar. O no pasarás. Esta es una frase de Gandalf del Señor de los Anillos que está indicando una prohibición súper severa, la cual es inconcebible que vayas a violar esta regla. No es un verbo que se utilice realmente en positivo, pero pues existe. Y como pregunta puede indicar de nuevo de una forma anticuada y súper formal un ofrecimiento en primera persona, es decir, yo ofreciéndome a hacer algo o invitando a alguien a hacer algo conmigo. De nuevo de forma muy formal, por ejemplo, shall we go for a walk? Que sería algo como, ¿y si vamos a dar un paseo? Este es un poquito más común, pero de nuevo la frecuencia es tan baja que no lo vamos a encontrar en la vida diaria. Generalmente va a ser en libros de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y para atrás. Luego tenemos el verbo should, que es mucho más común hoy en día. Y el verbo should tiene varios usos. Lo podemos utilizar para indicar, por ejemplo, una predicción. Es decir, algo que si las cosas son normales y todo va de acuerdo a los planes y eso, debería de pasar. Por ejemplo, we should be there by 9 p.m. Deberíamos estar allí a las 9 de la noche. Es decir, digamos que hicimos un plan, nos invitaron a una fiesta o algo y pues nos estamos organizando. Si quedamos bien, si lo hacemos todo de la forma correcta, si nadie se retrasa, si nadie es impuntual, si nadie se mete en problemas con la policía o algo así, deberíamos estar allí a esa hora. No veo por qué no. No es tan común este uso, pero sí es importante reconocerlo. Y su otro uso bastante común es como consejo. Cuando le vas a decir a alguien qué es lo que debería hacer. No es una orden, pero es algo que tú consideras que es importante. Por ejemplo, you should drink less Coke. Tú deberías beber menos Coca. Coca-Cola, por supuesto. Bueno, la otra también. No, modérense con esa. En este caso estamos hablando de algo. Yo pienso que lo mejor para ti sería que consumas menos refresco. Ahora, cuando lo usamos en negativo puede indicar, primero que nada, desapruebo. Es decir, que uno está molesto con algo que alguien más hace o podría hacer. Por ejemplo, you shouldn't be so rude. No deberías ser tan grosero. Que es algo que le diríamos a alguien que acaba de hacer algo grosero o que está planeando hacerlo. Igualmente nos puede indicar una sugerencia. Should I drive you home? Te debería llevar a tu casa. Es decir, me estoy ofreciendo pero te estoy pidiendo tu opinión. ¿Tú qué opinas que debería pasar? Seguidamente tenemos el verbo modal will o want en negativo, que ya vimos cómo funciona como auxiliar para futuro, pero también puede funcionar en una situación específica como verbo modal, que es para pedirle a alguien que haga algo. Por ejemplo, will you do that for me? ¿Harás eso por mí? Es poco común este uso, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora, el verbo would
La verdad se ve complejo aquí, pero es que los ejemplos están más largos. Pero no es un uso así tan difícil de entender. Su uso principal es indicar una consecuencia potencial, es decir, algo que pasaría si otra cosa pasara, y vamos a profundizar en los condicionales ya más adelante. Pero, por ejemplo, aquí tenemos: If you bought it, it would make you happy. Si lo compraras, te haría feliz. Es decir, yo creo que esta es la consecuencia. Estoy seguro 100% de que la consecuencia de comprarlo va a ser que tú seas más feliz. Y al mismo tiempo lo podemos utilizar en negativo para negar algo así. If I bought it, it wouldn't make me happy. Si yo lo comprara, no me haría feliz. Yo tengo la certeza de que no va a pasar. No lo he hecho, pero si llegara a pasar, ya sé cuáles serían las consecuencias. En negativo también lo podemos utilizar para indicar algo que creemos que es imposible. Algo que nos suena irracional que pueda pasar. Entonces tenemos, por ejemplo, You wouldn't do something so cruel. Tú no harías algo tan cruel. Yo sé que eres muchas cosas como persona, pero esto es algo que está más allá de lo que puedo imaginar que harías. Es decir, es algo inconcebible. Y pues lo utilizamos para indicar asombro, para indicar shock de que algo sea una posibilidad siquiera. Y como pregunta lo utilizamos más frecuentemente para indicar una petición. Would you do me a favor? ¿Me harías un favor? Esa es la forma más frecuente en la cual le pedimos a alguien que haga algo. Por último tenemos el verbo modal must, que es importante pero no es tan común porque nos indica una orden estricta, que es algo que culturalmente no pasa tanto en el idioma inglés, pero que de todos modos en ciertas situaciones lo requiere. Cuando está en positivo lo utilizamos para hablar de una obligación. You must be here at 7. Tú debes, firme en mayúscula, tú debes estar aquí a las 7. No es pregunta, no es negociable, obligatoriamente tiene que pasar. También lo utilizamos para indicar certeza. She must make a lot of money. Ella debe ganar mucho dinero. Es decir, por la situación de su vida, por su carrera y todo eso, se me hace imposible la idea de que no sea ese el caso. Estoy 100% seguro de que ese es el caso. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y cuando lo utilizamos en negativo, indica una prohibición. You must not joke about bombs in an airport. Es decir, tú no debes bromear o hacer chistes sobre bombas en un aeropuerto, porque te van a arrestar y te van a hacer cosas muy feas. Absolutamente no, bajo ninguna circunstancia debes hacerlo. Ahora, todo esto son obligaciones y prohibiciones súper estrictas, por lo tanto no es tan común usarlo. Algo más común que diríamos en la vida diaria sería have to. You have to be here at 7. Tienes que estar aquí a las 7. Entonces, si quedaron claros estos verbos, vamos a dejar el ejercicio de esta clase, que va a ser escribir una oración usando cada función de un verbo modal. Es decir, de todos los que vimos, cada uno tiene unas 3-4 funciones. Vamos a hacer una oración de cada uno para que quede 100% claro el tema. Se preguntarán por qué les dejo tanta tarea tan pesada, y la respuesta es simple: porque no son mis alumnos, son gente que está viendo esto en internet. Si fueran mis alumnos, les estaría dejando lo mismo para que lo hicieran en clase, porque tendríamos 1 o 2 horas en clase. Pero como pues no puedo colaborarles en sus casas, pues es importante que por lo menos ustedes tengan la disciplina de hacerlo para que mejoren lo más posible. Si quieren que les pueda ayudar a revisar sus oraciones y a que vayan mejorando, pueden apoyarme en mi Patreon, y de esa forma también puedo producir más videos y ustedes pueden tener ciertas recompensas, como que les ayude a revisar sus trabajos o que puedan ver sus nombres en los créditos de estos videos
Si les interesa pueden entrar a patreon.com/Rex Hernández. Todos los niveles de Patreon son más baratos que una clase de inglés, entonces estoy seguro que les interesará muchísimo y incluyen material adicional que pueden utilizar durante sus estudios. Esto ha sido todo, yo soy Rex Hernández, pasen muy buenos días, tardes o noches y no dejen de aprender.